Profesor. Hoy vamos a hablar acerca de la violencia de género encubierta en las instituciones de educación superior. La violencia de género es un proyecto que lo tomamos como método para intervenir o para aportar dentro del proyecto de Ampara Todos. Eh, el proyecto educativo de la universidad trabaja por una comunidad universitaria en pro o en beneficio de la equidad y del respeto por todo tipo de diversidad. Dentro de esta diversidad está la diversidad de género y la diversidad sexual, lo cual nuestro proyecto busca aportar en este tema. Para iniciar el proyecto, nosotros hicimos una búsqueda sistemática sobre las investigaciones realizadas en universidades a partir de la violencia de género. De ahí empezamos a realizar un estudio muy juicioso sobre el proyecto de Ampara Todos y los protocolos existentes dentro de la universidad a partir de la diversidad de género, la inclusión, la violencia de género y el comité que tiene la universidad para este fin. A partir de ahí, tomamos una encuesta a través de Google Forms con la cual buscamos recoger experiencias de personas que pudieran haber tenido algún contacto con la violencia de género encubierta, algunas entrevistas para poder ampliar sobre esta información. Tuvimos un resultado, una conclusión y de ahí estamos proponiendo como método de intervención una pieza comunicativa para hacer la sensibilización de la comunidad universitaria de una manera fácil y ágil. Ahora hablemos de la violencia de género. Es todo acto basado en la pertenencia del sexo, de género, que pueda cumplir con algún daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, sobre todo en las mujeres, de acuerdo a lo que define la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero la violencia de género es un fenómeno de carácter estructural, social, político y relacional que constituye la violación de los derechos humanos y afecta principalmente a las mujeres, aunque no solamente a ellas. A diferentes géneros se existe este tipo de violencia. Ahora, ¿qué es la violencia encubierta? Es una violencia sutil de género que no es considerada como tal, es algo que se ha normalizado, que se ve en la vida cotidiana y que aunque pareciera algo normal, constituye violencia porque agrede y violenta de alguna manera a las personas por su género. Nosotros estamos acostumbrados a ver la violencia de género desde lo visible, desde las formas explícitas como el asesinato, la agresión, la violación, el abuso sexual, pero hay formas invisibles como la publicidad sexista, como el humor sexista, como el micromachismo, como el lenguaje corporal o sexista que pueda buscar controlar o delimitar algún tipo de género, en este caso mayormente a las mujeres. Nosotros dentro de la investigación que hicimos, iniciamos con las investigaciones que se realizaron en universidades de Antioquia, en universidades a nivel nacional e internacional y a nivel latinoamericano acerca de lo que es la discriminación de género, la normalización de la violencia eh, y las violencias que existen de género dentro de las universidades. De esto también nos basamos en un libro que se llama El género en disputa, que habla mucho sobre la subversión de la identidad y el feminismo. Encontramos que la violencia de género encubierta se encuentra arraigada de manera sutil dentro de la cultura colombiana y mucho más en las comunidades universitarias. Existen diferentes tipos de violencia que pasan desapercibidas como el lenguaje y que son tan sutiles que se convierten a veces en un obstáculo para poderlos identificar, para poderlos investigar, denunciar y como tal hacer una intervención de este tema. A partir de eso, pues empezamos a investigar dentro del proyecto de Ampara Todos qué tipo de violencia existe, qué tipo de violencia se está trabajando. Encontramos la política de diversidad e inclusión donde hablan sobre esto. Encontramos los diferentes acompañamientos de la atención psicosocial y los protocolos de atención a víctimas sexuales, a víctimas de violencia de género, al acompañamiento y atención y seguimiento a estas violencias. Y está el comité que paritario que busca acompañar todo este proceso y que fue delegado en el 2021. Sin embargo, todos estos acompañamientos dentro de la universidad hablan más que todo de la parte explícita de esa violencia de género, pero lo que corresponde a
violencia encubierta como por estructuras, por programas, por lenguaje, por educación, no se está contemplando dentro de ese proyecto y es a lo que nosotros queremos, digamos que ir e intervenir. A partir de ahí empezamos a hablar sobre la sistematización de experiencias, que es una reconstrucción, una reflexión analítica de las experiencias, buscando encontrar conocimiento y poderlos comunicar con el fin de generar un cambio. Busca ordenar, reconstruir, realizar interpretación crítica, extraer conocimiento y como tal comunicar esta información. Este proceso es vivir la experiencia, registrar esa experiencia, reconstruir la experiencia, confrontarla, documentar, analizar y socializar, que es más o menos el ciclo de vida de esta sistematización y que se intentó hacer con este proyecto de la violencia de género encubierta. Nuestro objetivo es informar, concientizar y sensibilizar a toda la comunidad estudiantil acerca de esta violencia y buscar planes y proyectos y protocolos para trabajar con el fin de que cambiemos nuestra cultura de normalización de este tipo de violencia. La metodología que se utilizó fue, como les comento, la encuesta en la entrevista. Hicieron 19 personas, 6 hombres, 13 mujeres de diferentes partes de Colombia, entre los 19 y los 34 años de edad. Encontramos 4 casos relevantes, muchos decían conocer acerca de la violencia encubierta, pero no la identificaban, lo cual nos lleva al primer objetivo, que es comunicar sobre esta violencia, sensibilizar sobre ella. Y encontramos 4 casos relevantes. Un caso en la Universidad del Atlántico, donde un profesor utilizaba a las chicas que tenían falda para que lo pasaran en el tablero y de esta manera verlas sin decir nada. Eh, eh, um, y en otro caso, donde en la Universidad Javeriana, un profesor eh, hablaba de manera jocosa y agresiva sobre una chica, diciendo que su forma de vestir pues inducía a que fuera víctima de acoso y de violación o cosas de este tipo. En el tercer caso, en alrededores de la Universidad de Anne, existía un compañero donde habla sobre la presión que sentía porque su manera de vestir no correspondía al estereotipo de lo que se denomina un hombre y por tanto era presionado, burlado y tanto era así que el compañero no podía salir sino hasta que el resto de sus compañeros salieran de la Universidad de Anne. Y un caso de una compañera donde en mayo de este año no pudo acceder a un programa de bienestar porque pues estaba diseñado y la publicidad que existe es únicamente para un género y no para todos, lo cual intimidó a la compañera a no poder acceder a ese derecho. Las imágenes alimentan estereotipos de un género o de otro y puede restringir el derecho a que alguien acceda a un beneficio. Y esto también se constituye dentro de la violencia encubierta. Como resultado, encontramos que dentro de los entornos universitarios existe evidencia y hay que reconocer que existe una violencia encubierta, que hay que identificarla para poder intervenirla y que hay como tal estereotipos sexistas o que llegan a violentar a un género o al otro. No son las únicas formas encubiertas de violencia, pero las más reconocidas son las que tienen que ver con los estereotipos de género. Y se concluye que más allá pues, de todos estos estereotipos que se existen dentro de las comunidades universitarias, hay una práctica a la no denuncia, a sentir culpa, a tratar de quedarse callado por temor a la crítica social o a diferentes, digamos que escenarios donde evocan a no denunciar. A partir de eso, pues nosotros proponemos una pieza comunicativa con una infografía donde buscamos ejemplificar lo que es la violencia de género encubierta, mostramos los diferentes casos que encontramos y podemos llegar a, digamos, a identificar de qué manera podemos buscar ayuda dentro de la Universidad de Anne. Muchas gracias.